Guernica, en la última actividad que realizamos, el 3 de junio, la hicimos en conjunto con otras organizaciones del territorio, organizaciones feministas, transfeministas, y empezamos a impulsar este espacio porque es súper importante ahí en Guernica estar unidas y poder organizar estrategias conjuntas para poder afrontar todas estas violencias que hay en el territorio. La última actividad la habíamos basado en cuanto a las preguntas que teníamos sin respuesta dentro de Guernica, y una pregunta que venimos haciendo hace 6 años es ¿dónde está Diana Coleman? Yo soy cantora y le pido a este pueblo de Guernica que busquen a Diana Coleman, que es nuestra hija querida. Sueño que sueño en mi voz. Y la situación de Guernica es bastante complicada porque, o sea, no hay asistencia, no hay Secretaría de Género, no hay consejerías IBE, no hay servicio local, lo cual hace que todas las organizaciones que estemos ahí militando seamos las consejerías y seamos las personas que acompañan y tratan de digamos, acompañar a las personas que están atravesando esas situaciones y también, digamos, salir para exigir esos derechos que se cumplan. Los fiscales que tomaron la causa por Diana Coleman, la primer fiscal cuando desapareció fue La Roca y se tomó vacaciones justo en los primeros días que había desaparecido Diana, que sabemos que son esenciales en las búsquedas por las desapariciones, y bueno, todo fue dificultando que desde el Estado se hicieran cargo de lo que tenían que hacer, que era encontrar a Diana Coleman con personal idóneo. Los fiscales se declaraban incompetentes, después pasó a otro fiscal que fue Condomí, que también fue responsable de la represión en la toma de tierras que se realizó en Guernica. A 2 años y 10 meses que en Guernica nos falta Diana. A 3 años y 11 meses nos falta Diana. 4 años de que en Guernica. 4 años y 3 meses. 5 años de la desaparición de Diana Coleman. 6 años que nos falta Diana Coleman en Guernica. También después de Condomí también se declaró incompetente ante esa situación y lo pasó a Guyot, que eso pasó para San Vicente, que es ahora también la fiscal que está involucrada en la búsqueda de Tehuel. Bueno, esa situación fue en cuanto a Diana Coleman, que todavía no hay respuesta sobre dónde está Diana Coleman. Y después, durante la pandemia, ocurrieron 3 femicidios, nosotras contamos 3, pero pueden llegar a ser también 4. Para nosotras es esencial juntarnos con otras compañeras, por más que muchas no seamos profesionales en cuanto a poder hacer lo que podamos, o sea, cada una desde su lugar de acompañanta o de profesionales solidarias que van tomando la tarea de con su trabajo por ahí hacer algún tipo de asistencia, pero para nosotros es súper importante que sea el Estado el que tome estas tareas, y para eso, bueno, lo más importante es que nosotros podamos ahí impulsar eso y sobre todo impulsar organización.
Bueno, en cuestiones de violencias machistas y patriarcales lo que hemos visto, y no gratamente, sino con un dolor inmenso, es la profundización, ¿no? Si bien la cantidad no ha bajado de situaciones de violencia, de algunas compas que pueden llegar a hacer las denuncias y visibilizar por lo que están transitando, lo que le están haciendo. Su velorio en aquel día de extremo calor estuvo lleno de abrazos compartidos, palabras compañeras y una profunda desolación resultado de una amarga injusticia. Llegamos hasta acá convencidos de que la única justicia real es el no tener que llorar a ninguna compañera más. Hay una profundización de la crueldad hacia nosotras, nosotres, hacia nuestras niñas, hacia todes, digamos, y que nos encontramos en este contexto de pandemia ante la imposibilidad muchas veces de acceder a otros espacios, porque nada, es aislamiento, ¿no? Es encierro, por cuestiones de salud y demás, de cuidarnos, ¿no? Pero eso generó también que algunos lazos importantes para la denuncia y la visibilización se hayan visto quebrados en un principio, o al menos como no sabiendo para dónde arrancar o cómo hacer para seguir con las tareas. Por lo tanto, en este tiempo podemos creer también que hay una impunidad mayor, o sea, los violentos, abusadores se manejan con mayor impunidad. Por eso la crueldad es tanta, por eso la profundización, sumado a la cantidad que nunca decrece, al contrario, hizo que, o hace que en realidad, espacios como estos, como nosotros, los que compartimos, donde habitamos, tengamos que, en esta situación de seguir cuidándonos, crear estrategias justamente creativas para seguir acompañando. Y estrategias creativas implican empezar a pensar nuevas formas, pero sostener. Porque la vida sigue estando en riesgo. Y es esto, ¿no? No son como se fueron dando, ¿no? en este último tiempo. No es que, listo, se comete el femicidio y como hay una historia, hay todo un proceso que hace que termine en un femicidio. Y podemos también pensar en las niñas, ¿no? Las infancias que están siendo abusadas, encerradas con estos nefastos abusadores y violentos. Entonces, decir que seguimos buscando formas, hemos construido estrategias estas creativas, ¿no? De acompañamiento, de denuncia y de resistencia. Con respecto al Estado, ¿no? Es el gran monstruo, el gran macho, al que solo nos queda seguir reclamando, solo nos queda seguir denunciando y exigiendo que se haga cargo, ¿no? O sea, y que actúe en consecuencia. Bueno, respecto a las situaciones de violencia en este contexto de pandemia, sobre todo el primer año, lo que vimos es que igual con el conjunto con lo que decía Jime, con lo que me parece con lo que llegamos a reflexionar como feminismos en ese contexto, es que la casa no es un lugar seguro para un montón de compañeros y para las infancias y adolescencias, y que el aislamiento en un primer momento, digamos, como que se priorizó mucho la cuestión del aislamiento como política de prevención, pero nos olvidamos de eso, ¿no? Como se olvidaron de eso, nosotros no nos olvidamos. Y en ese momento un poco lo que empezamos a ver es que quizás en un primer momento, por lo menos a la consejería, que había silencio, ¿no? Había silencio en el teléfono, nosotras estábamos como media desorientadas viendo cómo seguíamos, porque obviamente antes veníamos en lo presencial, en encontrarnos, y ahí sucedía. Bueno, y cuando se da esta situación dijimos, ¿qué hacemos? Y en principio lo que dijimos fue, bueno, vamos a acercarnos nosotras, con mucho cuidado, con protocolo, pero como de alguna manera venciendo
nuestros propios miedos y decir, bueno, tenemos que, porque si la compañía está ahí, si no puede salir, si no tiene a quién pedirle ayuda, bueno, estamos nosotras, ¿no? Estamos nosotras ahí acercándonos a ver qué es lo que necesita y cuál es la situación de vida, sobre todo de compañeras que de alguna manera veníamos acompañando, que conocíamos, que sabíamos que desde antes que estaban en una situación de riesgo. Y bueno, y así arrancamos, así de a poquito, empezamos a organizar visitas, hicimos como un itinerario semanal de organizarnos, bueno, y después otra de las cuestiones para ir a visitar a las compañeras, a sus hogares. Y otra de las cuestiones que veíamos es que obviamente se paralizó, o sea, la crisis económica que vino a profundizar la pandemia sobrecayó sobre todo sobre el cuerpo de las feminidades, que en un primer momento, ¿no? Como muchas compañías laburando en casa de familia, en limpieza, en cuidado de adultos y de niñez, y todo eso se paralizó, y entonces ¿de qué comemos? Entonces la ayuda también alimentaria y económica en un primer momento fue una necesidad, ¿no? Antes de que el Estado se organizara para los bolsones a través de la escuela, ¿no? Un año después, no sé cuánto. Y ahí también lo que empezamos a ver era que era importante acercar un bolsón de alimentos a esa compañera para que no tenga que disponer de recurrir a otras cuestiones que por ahí la ponían en un lugar de sumisión. Y también empezamos a ver que era importante qué llevamos de comer a las compañías. En el mismo, todos los debates iban dando, bueno, está bien, acercamos alimentos, ¿por qué alimentos? Entonces ahí empezamos a decir, bueno, también acerquemos productos de la soberanía alimentaria, articulemos el trabajo que estamos haciendo en la cooperativa, en conjunto con Mujeres Andando, de pensar en una forma de trabajo digno, en alimentarnos de manera más consciente, en producir nuestros propios alimentos, acerquemos ese trabajo también a las compañías. Y medio que en todo ese menjunje surgió la idea de Menjunje. Que sea colectivo, que sea con las compañeras, que tenga que ver con nuestra salud, ¿no? Con nuestro cuidado, con los saberes que nos han quitado. Muchas compañeras con las que trabajamos son compañeras migrantes y entonces queremos recuperar todos esos saberes y revalorizarnos y que nos hagan bien. Así que en ese camino venimos, esas fueron un poco nuestras estrategias. Y después con respecto al Estado es complejo, porque el Estado es un conjunto de relaciones en disputa también. Y nosotras con lo que en realidad pudimos articular es con las compañeras, yo siempre lo digo de esta manera, con las compañeras feministas que están ahí en esa trinchera y son las que levantan el teléfono y nos dicen, che, cumpas, hay una compañía que está en esta situación, ¿qué podemos hacer? Esta compañía necesita una mano urgente y levantan el teléfono, compañías que están en salitas de salud, compañías que están en el servicio local, compañías docentes. Y en todas esas interrelaciones, intersecciones, se dan puntos de articulación. Después con respecto, bueno, y después nos falta Tehuel, hace 4 meses. Ahora. ¿Dónde está Tehuel? Desaparecido el Estado responsable. Que aparezca vivo. ¿Dónde está Tehuel? Desaparecido el Estado responsable. Y eso nos tiene un poco, nos puso en stand-by, ¿no? Como que frenó todo eso y dijimos, acá está pasando algo más. No es mucho lo que puedo decir con respecto a todo esto porque todavía lo estamos como tratando de entender y tratando de acompañar hasta donde la familia nos lo permite. Pero bueno, nos falta un compañero, nos falta un vecino de la comunidad, que también hay que decirlo, ¿no? Que también por ser un varón trans, todas las puertas que se cierran, mucho más en este contexto, y si las cosas fueran de otra manera, probablemente no estaría desaparecido. Bueno, en Chabela, en relación a la violencia
y a las violencias machistas, patriarcales, lo que observamos, muchas cosas, muchas de las que ya se vienen nombrando, pero sobre todo cómo en los espacios terapéuticos, por nombrarlo de alguna manera, se visibilizan las múltiples intersecciones que atraviesan las violencias, ¿no? Y la dificultad del acceso al derecho a la salud integral y a espacios cuidados donde se pueda pensar de otra manera, de otra lógica, con otras herramientas, cómo afrontar las violencias que recibimos. Y en ese sentido también nos empezamos a reflexionar como acompañantes cuáles son las múltiples opresiones que tenemos también. Y bueno, definimos de algún modo una idea que es, ¿no?, esto de que somos personas multitasking para la visión general y que en esta pandemia estar en el mismo lugar de la casa cuidando, trabajando, descansando, estudiando y teniendo la vida individual, como siempre, tenemos más de una jornada en el mismo espacio. Eso se visibilizó incluso con la dificultad, por ejemplo, de una persona que tiene una discapacidad, que estaba en una situación de violencia machista con su expareja, cómo una a una se iban cortando las posibilidades de acceso a sus derechos, todos los derechos que necesita para su salud, ¿no? Y eso me parece que la pandemia lo amplificó de maneras que son más violentas todavía, ¿no? Y en relación al Estado, bueno, esto que nombran, las articulaciones siempre son con alguna persona que conocemos y son por las redes feministas dentro de los diferentes espacios de trabajo, de los diferentes espacios de habitarnos, y es muy potente ver cómo las compañeros que están trabajando en el Estado se ven atadas de pies y manos también para garantizar derechos. Y ni hablar cómo la visión de la salud pasó a ser solo controlar que la plaga no se expanda, en lugar de pensar y repensar las estrategias para evitar de una manera distinta los procesos sanitarios y que no sea solamente enchufarnos una pastilla para que estemos funcionando de nuevo. Eso fue muy evidente y muy doloroso también de acompañar y de acuerpar. Bueno, respecto a la violencia que se vivía antes de la pandemia, para nosotras también es una situación, una de las principales situaciones que nos tiene siempre alerta, que nos hace sufrir, que nos da cuenta de cómo el machismo y el patriarcado día a día violenta a las personas, ¿no?, respecto al aborto, que es en particular lo que nosotras hacemos. La violencia es múltiple y es fuerte. Por contar cosas particulares, tenemos desde la persona que en la farmacia inyecta a una piba con medicación, cuando la medicación no es inyectable. Tenemos situaciones de pibas que les rompen la receta que les costó conseguir durante 3 meses, se las rompe la persona en la farmacia. Todo eso antes de la ley, ¿no? Yo no pongo en duda siquiera que capaz sigue sucediendo, porque sabemos de otras situaciones también donde las pibas tienen que vivir vejación en el hospital. Todo eso después de la ley sigue ocurriendo. Lo que nosotras podemos notar una diferencia en cuanto a que podemos ya derivar de forma, digamos, mirando a la cara y dejar de escondernos. Nuestra organización está muy teñida, por así decir, del miedo y del esconderse. Pero en esto quiero recalcar de que si bien las violencias son tremendas y son agudas, la práctica de abortar es una práctica segura. La mayor cantidad de personas que nos han llamado durante 4 años en la línea han podido realizar su tratamiento. Por lo tanto, sabemos que si bien la violencia es tremenda, sabemos que también existe una práctica de hacer sentir a las personas de que el aborto es una práctica peligrosa. Y eso es lo que queremos rescatar, que no es así, de que el aborto es peligroso cuando hay médicos inescrupulosos, que es habitual que llamen pibas diciendo que los médicos les vendieron medicación a un precio altísimo y encima no les dan todo lo que corresponde. Entonces esto se traduce en una práctica de lucrar con la situación de las personas gestantes, y eso no lo compartimos, lo repudiamos y es sumamente habitual. Entonces en esto las violencias que hay son graves,
y atentan contra la salud y la integridad de las personas gestantes, y eso es lo que a nosotras nos indigna. Y cada vez que hay una convocatoria de nuestras pares, de nuestras compañeras en Zona Sur, intentamos sumarnos. Esa es nuestra política activa, pedir por Tehuel, pedir por las injusticias, que es lo que a nosotras nos indigna, y por eso creemos que tenemos que enterarnos constantemente de la violencia que está ocurriendo a nuestro alrededor. Nos hace feliz esta asamblea para poder compartir y saber cuáles son esas violencias y poder articular juntos y poder tener mayor alcance en cuanto a que nos escuchen.